Hola a todos. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre estructuras estáticas, en particular sobre arrays. Para esto, vamos a aprender a declarar, inicializar y recorrer un array. Pero antes, es necesario aprender qué son los arrays. Como decíamos anteriormente, un array es una estructura estática de datos. Esto significa que va a ser una estructura de memoria que posee un tamaño conocido de ocurrencias. Es por esto que se conoce como estructura estática, justamente porque sabemos de antemano cuántas ocurrencias o cuántas posiciones va a tener esa estructura de la memoria. Los arrays son variables organizadas en una secuencia de datos siempre del mismo tipo. Estos se organizan en elementos y cada posición es accedida por un índice. Los elementos se enumeran consecutivamente desde cero y el índice solo determina la posición del elemento dentro del array y no su valor. Para comprender un poquito más todo esto, vamos a ver cómo es una estructura conceptual de un array. Como vemos, un array unidimensional, que son los arrays que estamos viendo en este momento, son arrays que tienen una única dimensión, en donde esta dimensión corresponde a un conjunto de posiciones estructuradas. Un array, como decíamos, es una variable que se va a desagregar internamente en la cantidad de elementos que nosotros necesitemos. Al indicarle la cantidad de elementos, cada uno de estos elementos va a ser indexado por un valor que nos indica qué posición tiene ese elemento dentro de esta estructura de memoria. Si creamos un array de 10 posiciones, se van a crear 10 elementos y el elemento 1, o sea, el primer elemento, va a ser indexado con el valor 0 y así sucesivamente. Por lo tanto, dentro de cada uno de estos elementos, vamos a poder guardar un valor que corresponda con el tipo de datos el cual utilizamos para crear la estructura del array. Un array de 10 posiciones va a poder tener 10 elementos diferentes a los cuales podremos acceder conociendo directamente su índice. Ahora que conocemos los arrays conceptualmente, vamos a ver cómo se utilizan. Los arrays se declaran de la misma manera que cualquier variable en C, indicándole su tamaño. De esta manera, si queremos crear un array de 50 posiciones, vamos a indicar que el array va a ser de tipo entero, entre corchetes, vamos a indicarle la cantidad de posiciones que tenga internamente ese array. El índice puede ser referenciado de diferentes maneras para poder cargar o recuperar el valor almacenado en determinada posición del array. Esto significa que si queremos acceder, por ejemplo, a la posición 15 del array, en donde hay un valor determinado, podemos hacerlo indicándole de manera explícita la posición a la cual queremos acceder. Luego, el valor que tenga el array en esa posición, podríamos asignarlo a una nueva variable auxiliar, en este caso, valor. Otra manera de acceder a las posiciones de un array es a través del uso de una variable y hacerlo de manera implícita, es decir, crear primero una variable con la posición a la cual queremos acceder y luego acceder al array a partir de esa posición. En este caso, vamos a poder acceder a la posición 10 utilizando la variable x y almacenando el valor dentro de la variable valor2. Tiene que ser, por supuesto, del mismo tipo. También podemos hacer uso directo del array, por ejemplo, en una función printf, en donde únicamente lo que hacemos es indicarle qué posición del array queremos que muestre en pantalla. Adentrándonos un poco más en el funcionamiento de los arrays, tenemos que saber que al intentar acceder a una posición del array, se debe siempre asegurar que el índice utilizado esté dentro del rango definido. Esto significa que si yo declaro un array de 10 posiciones, no podría utilizar la posición 15 porque esto me estaría dando un error. El problema es que C no comprueba que los índices del array estén dentro del rango definido. Esto sucede al momento de ejecutar el programa. Si nosotros incurrimos en un error, es muy probable que nos demos cuenta cuando el programa esté en funcionamiento. Por lo tanto, si declaramos un array de 10 posiciones, queremos acceder a la posición 15, el entorno de desarrollo no nos va a indicar que hay un error, hasta que nosotros ejecutemos el programa y luego sí nos dé un error en pantalla y se cierre la aplicación. Otra de las características interesantes que tienen los arrays, que son estructuras estáticas. Esto significa que sabemos de antemano cuántas posiciones van a declararse. Esto significa también que vamos a poder recorrer
la totalidad del array utilizando un ciclo for y de esta manera aprovechar el índice del ciclo for como índice del array. Si tenemos un array de 10 posiciones, podemos crear un ciclo for que repita 10 veces lo que hay dentro del ciclo y de esta manera, a partir del índice del ciclo, poder acceder a la posición del array y así recorrerlo completamente con muy pocas líneas de código. Siguiendo un poquito más con respecto al funcionamiento, tenemos que saber que un array es una variable en memoria y de esta manera vamos a poder utilizar el operador sizeOf que nos va a permitir conocer el tamaño del mismo. El tamaño de un array se mide en bytes y esto significa que a partir de esto vamos a poder saber también cuántas posiciones tiene. ¿Cómo? Utilizando el cálculo de la cantidad de bytes, dividiéndolo por el peso de una posición en la cantidad de bytes. Como el array siempre es del mismo tipo, dividiendo lo que pesa una posición, vamos a poder saber cuántas posiciones tiene. De esta manera, podemos volver a recuperar el valor de la declaración inicial del array, pero esto generalmente es a título informativo, porque ya sabemos de antemano cuántas posiciones tiene el array. También podemos crear un array y completarlo de manera simultánea, de tal manera que se determine automáticamente su tamaño. En el ejemplo que vemos en el recuadro negro de abajo, en donde creamos un array que se llama miArrayInt, y no declaramos la cantidad, sino que le asignamos todas las posiciones que va a tener. De esta manera, estamos creando un array de 6 posiciones. Lo mismo sucede cuando creamos un array, en este caso de char, es decir, que en cada posición del array vamos a guardar una letra. Así, creándolo letra por letra, vamos a declarar un array de 4 posiciones. Hasta aquí hemos visto lo que son arrays unidimensionales. También existen lo que se conoce como arrays multidimensionales o matrices. Un array multidimensional no es ni más ni menos que un array en donde cada posición está compuesto por otro array. Es un array de arrays. Es decir, que en una matriz o en un array multidimensional vamos a tener más de un índice por cada una de las dimensiones. En el ejemplo que vemos en pantalla, creamos un array bidimensional o de 2 dimensiones. Este array se va a representar con una matriz, en donde una dimensión está determinada por la primera fila y otra dimensión está determinada por la primera columna. Así, vamos a poder acceder a cualquiera de todas las combinaciones posibles que hay dentro de las posiciones. Si queremos acceder al valor que tenemos en la posición 2, 3, simplemente tenemos que indicarle al compilador que queremos acceder a la posición 2 y dentro de la posición 2 a la posición 3. Como vemos en el siguiente ejemplo, creamos una matriz de 5 por 5 que nos da esta estructura de índices. Y luego queremos acceder al valor que hay en la posición 4,2 y guardarlo en la variable valor. En la posición 4,2 tenemos el valor 81. Por lo tanto, el valor 81 va a asignarse automáticamente a la variable valor. Esto puede crecer exponencialmente, ya que si queremos crear una matriz o un array de más de 2 dimensiones, también lo podemos hacer. Es importante que siempre inicialicemos nuestras variables cuando creamos un programa nuevo. Si creamos una variable o declaramos una variable, y es conveniente ponerle cuál va a ser su valor inicial. Lo mismo sucede con los arrays. De otra manera, el array se va a crear con lo que exista en la memoria en ese momento. Ahora bien, es importante poder recorrer todo el array y a cada posición declararle el valor 0. Para eso, vamos a utilizar un ciclo for y vamos a crear, utilizar su índice como índice del array. Como vemos, creamos un array de 50 posiciones, creamos una variable i inicializada en 0 y creamos un ciclo for que recorra 50 veces y por cada una de las veces que recorre va a agarrar la posición el valor de la variable i, que es el índice del for, y lo va a utilizar como índice del array. De esta manera, la primera vez que se ejecuta el ciclo, i va a ser 0, por lo tanto, va a poner un 0 en la primera posición. La segunda, i va a ser 1, por lo tanto, va a poner un 1 en la segunda posición. Recordemos que los arrays siempre comienzan desde la posición 0. Lo mismo sucede con los arrays multidimensionales. Siempre es importante inicializarlos. Para esto, vamos a seguir utilizando el concepto de ciclo for, pero ahora
vamos a necesitar un ciclo for por cada una de las dimensiones que tengamos declaradas en la matriz. En este caso, creamos una matriz de 10 por 10, una matriz de 10 posiciones en donde cada una de las posiciones va a tener un array de 10 posiciones adicionales. Para esto vamos a necesitar dos índices, un índice para la dimensión 1 y otro índice para la dimensión 2, considerando dimensión 1 el primer 10 y dimensión 2 el segundo 10. Luego vamos a crear un ciclo for por cada una de las dimensiones, pero esta vez los ciclos for van a estar concatenados. Esto significa que el primer ciclo for va a recorrer todas las dimensiones de las primeras dimensiones, en este caso D1. D1 va a tener valores del 0 al 9. Por cada uno de esos valores va a recorrer nuevamente la segunda dimensión. Entonces, para la dimensión C1, posición 0, vamos a tener la dimensión 2 del 0 al 9. De esta manera, vamos a poder recorrer todas las posiciones del array y a partir de ahí inicializar todo en el valor 0 o el valor que nosotros determinemos. Consideremos que siempre vamos a necesitar un ciclo for por cada dimensión que tengamos dentro de nuestro array. Si es un array unidimensional, vamos a necesitar un ciclo for solamente. Si es un array bidimensional, 2. Si es tridimensional, 3 y así sucesivamente. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos recorrer un array. Vamos a utilizar un ciclo for y a partir del índice vamos a poder acceder a cada uno de los valores que hay dentro del array. En este caso, en lugar de asignarle un valor al array, simplemente accedemos a la posición. Lo que veremos en pantalla es un texto que se va a repetir 50 veces, en donde va a decir el valor de la posición 1 o 0, según el momento en que se ejecute. Entonces, supongamos que es en la primera ejecución, va a decir el valor de la posición 0 del array es, y el valor que haya en la posición 0 en ese momento. De esta manera, vamos a poder utilizar un array como si fuese un conjunto de variables todas juntas, identificadas por el mismo nombre, pero indexadas internamente. Vemos también que podemos recorrer un array multidimensional exactamente con el mismo concepto. En este caso van a ser dos dimensiones, dos ciclos for, y lo que vamos a mostrar es el valor de la posición, ahora sí, en cada una de las dimensiones. Primer valor va a ser la primera dimensión, segundo valor va a ser la segunda dimensión, y por último, el valor que hay en ese momento en la matriz en la dimensión de 1 o de 2. En este caso, bueno, quedó con un error la presentación, debería ser de 1, de 2. Bien, hasta acá hemos visto arrays unidimensionales y multidimensionales. Veremos también que existen dos formas de cargar los arrays. La carga de los arrays se puede hacer de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es utilizando una variable que nos permita a nosotros acceder directamente a la posición del array. Esto significa, por ejemplo, en este ejercicio o en este enunciado, donde vemos que se quiere saber la cantidad de lluvias que hubo en el mes durante todo un año, vamos a crear un vector de 12 posiciones que va a ser una posición para cada mes del año. Vamos a crear dos variables, mes y lluvia, y vamos a hacer a partir de un ciclo while la carga de datos que va a terminar cuando nosotros ingresemos el mes igual a 0. Por lo tanto, ingresamos el valor del mes, lo guardamos en la variable mes. Ingresamos el valor de lluvia, lo guardamos en la variable lluvia. Y luego lo que hacemos es indicarle al vector de meses y ahora sí la posición que vamos a asignarle en el índice va a ser el mes que nosotros ingresemos por consola. Si ingresamos el mes 1, va a decir el valor del vector en la posición 1 y se lo va a acumular al valor que ingresamos luego para la cantidad de lluvias. De esta manera, haciéndolo iterativo con un ciclo while, vamos a poder hacer la carga directa, o sea, esto significa directamente en el vector, utilizando el mes que nosotros ingresamos por consola. En este ejemplo, por supuesto, deberíamos validar no ingresar un mes que no exista dentro del array. Esto significa un mes negativo o un mes mayor a 12, porque esto podría incurrir en un error en el tiempo de ejecución, porque esa posición no existe dentro del array. Por último, lo que hacemos es recorrer nuevamente el vector y mostrar los datos. Como vemos, todas las estructuras de los programas mantienen la misma configuración. Entrada de datos,
procesamiento de datos y salida de datos. A partir de esto, vamos a poder construir todos nuestros programas. Lo que vemos en el ejemplo siguiente es una parte de la ejecución del programa, en donde fuimos cargando mes a mes la cantidad de lluvias, y al poner mes 0, nuestro último ciclo for, nos va a mostrar en pantalla todas las lluvias que hubieron durante los meses cargados. En este caso, cargamos para el mes 1 dos tormentas, una de 100 mililitros y otra de 200, y para el mes 2, una de 150. Como vemos, aquí se acumuló para el mes 1, 100 más 200, y para el mes 2, 150 que ingresamos. De esta manera, hacemos una carga directa, es decir, directamente sobre el array. Además de esto, vamos a saber que necesitamos, en algún momento, crear diferentes vectores según una necesidad puntual. Estos vectores, que podrían estar indexados a partir de un código común, nos va a permitir hacer una carga indirecta. Esto es más fácil de entender con un ejemplo. Supongamos que una empresa vende 100 productos y necesitamos saber el total de los productos vendidos y el total o el importe acumulado por cada uno de esos productos. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener 100 o 10, en este caso, productos, y a partir de esto vamos a poder hacer lo que se conoce como carga indirecta. Sabemos que el código de producto va a representar un índice. Este índice va a corresponderse a un array donde almacenemos el total de lo vendido y donde contemos la cantidad vendida. Vamos a ver un ejemplo en donde creamos los dos vectores, uno para la cantidad vendida y otro para el total vendido. En este caso, a fines prácticos, en lugar de 100 posiciones, lo hicimos de 10. Bien, creamos los dos vectores, creamos las variables que vamos a necesitar, inicializamos los vectores o los arrays unidimensionales, y luego hacemos la carga. Esta carga, lo que nos va a pedir como primer dato es el código de producto. Con este código, luego, ingresando la cantidad, ingresando el importe de la venta, vamos a acceder indirectamente a los vectores. Un vector que es cantidad vendida, en donde el código de producto va a corresponderse al código de producto ingresado, y en esa posición de ese array o de ese vector vamos a incrementarlo en 1. La siguiente línea acumula, en este caso, el total vendido, a partir del código de producto como índice, lo va a acumular con el importe ingresado. Como vemos, el comportamiento de los arrays es también igual al comportamiento de las variables tradicionales. En este caso, tenemos un array que nos está oficiando de contador y tenemos un array que nos está oficiando de acumulador. La diferencia es que este array, lo que tiene adentro, son 10 contadores, uno por cada producto, y el de abajo, lo que tiene adentro, son 10 acumuladores, uno por cada producto. De esta manera, hacemos la carga indirecta a partir de un código que no tiene que ver con el array, sino que tiene que ver con el elemento conceptual que se está almacenando dentro del array. Como vemos, la operativa es exactamente la misma, y lo que hacemos ahora es contar y acumular. Bien, adicionalmente a las estructuras de array que vimos unidimensionales y multidimensionales, también está el concepto de array de char. En C, las cadenas de caracteres son declaradas como array de char. Si nosotros queremos crear una cadena de caracteres, es decir, una frase, un texto, lo vamos a tener que declarar implícitamente o explícitamente como un array de char. Esto significa que en C no existe el tipo predefinido para manipular cadenas de caracteres, o conocidas como strings. Sin embargo, el estándar de C sí nos da algunas funciones que nos va a permitir tratar las cadenas o los arrays de char como cadenas de caracteres. Básicamente, una cadena en C, o una cadena de caracteres en C, es un array de char de una única dimensión que termina con el carácter 0. Esto para nosotros es transparente. Como vemos en la definición del primer array, en donde creamos un array que se llama hola y le asignamos la palabra hola, creamos otro array de char también que se llama chau, de 4 posiciones, en donde le asignamos a cada posición una letra de la palabra chau. Estas son las dos formas, ¿no?, de declarar un array. También vemos que tenemos un ciclo for que nos recorre primero el array hola, ¿sí? Sabemos que es de 4 posiciones, así que nos va a recorrer posición por posición. Y lo mismo con el otro array que es chau. Cuando recorremos cada uno de estas arrays, vemos que lo que hace es mostrarnos una por una las letras que fueron agregándose al array. Esto significa
que el array de char es un array que tiene internamente por cada posición un carácter. Esta es la manera que maneja C las cadenas de caracteres. Por supuesto que también existen otras soluciones, que es a partir de el uso de strings implícitos que se conocen como array dinámicos. Esto es a partir de un puntero que nos permite utilizar un array como una cadena de caracteres. Si bien el concepto de puntero aún no lo tratamos y lo veremos en clases posteriores, vamos a ver que en este caso vamos a declarar un array de char de 3 posiciones, pero lo único que hacemos es agregarle en este contexto el asterisco al char. Esto significa que es un puntero. Luego trataremos más adelante el tema de los punteros. De esta manera vamos a poder crear en cada una de las posiciones del vector o del array un texto que nosotros queramos definir. Y ahora sí, recorriendo ese array, vamos a poder obtener o almacenar un valor tipo cadena de caracteres. Como vemos, ahora sí creamos el array, a cada posición le ponemos un valor y luego recorremos todas las posiciones y lo mostramos y en pantalla el resultado es tal cual lo esperado. Consideren esto, que a diferencia del array de char, cuando nosotros querramos mostrar en pantalla lo que hay dentro de una variable de char puntero o puntero char, vamos a hacerlo a partir del uso del %s. Esto representa un string. Bien, ahora sí vamos a ver un ejemplo en código en donde sabemos que una empresa procesa n facturas con los siguientes datos: número de factura, número de vendedor e importe. Si existen 5 vendedores, se desea calcular el total de la caja del día, comisión acumulada por cada uno de los vendedores. Sabemos que cada vendedor tiene un porcentaje fijo del 10%. Porcentual que representa lo vendido por cada caja, es decir, dentro del total de las cajas, es decir, de cada uno de los vendedores, cuánto vendió cada vendedor en el total de las ventas. Y luego queremos saber el valor promedio de las facturas. Ahora sí, nos ponemos manos a la obra y vamos a ver el ejemplo. Ahora sí, ya tenemos el ejemplo programado. Lo que vamos a hacer es analizarlo línea por línea para entender los distintos bloques de código. Bueno, recordemos que era un ejercicio en donde teníamos ventas, queríamos saber el total de ventas por vendedor, cuánto comisionaba cada vendedor, ¿sí? Queríamos saber cuánto se facturaba, cuál era el promedio de las facturas, etc. Para esto, lo que vamos a hacer es, en principio creamos dos vectores, uno que se va a llamar ventas por vendedor y otro que se va a llamar comisiones por vendedor. Estos dos vectores son de carga indirecta, porque en realidad el índice que tenemos dentro de este vector corresponde a un vendedor determinado. Aquí tenemos los dos vectores de 5 posiciones, uno para cada vendedor. Bien, inicializamos los vectores, creamos e inicializamos todas las variables que necesitamos y ahora sí vamos a comenzar con la operativa del programa. El primer paso es ingresar número de factura. Sabemos que la carga de datos va a terminar con número de facturas igual a 0. Por lo tanto, nos damos cuenta enseguida que el ciclo que vamos a necesitar para hacer la carga de facturas es un ciclo while, un ciclo mientras. De esta manera, primero ingresamos el número de factura y lo guardamos en la variable nroFact o número de factura. Y después comenzamos con el ciclo que nos va a permitir la carga de datos. Como vemos, tenemos por acá la carga de número de vendedor, la carga del importe de las facturas. Tenemos por acá, una vez que cargamos el número de vendedor y el importe de las facturas, ya tenemos los 3 datos que necesitamos en distintas variables. Lo primero que vamos a hacer es acumular el total de lo que el vendedor vendió, porque es una de las cosas que necesitamos saber. Cuánto vendió cada vendedor para luego poder sacar el porcentual del total. Así que lo que hacemos es utilizar el vector o la matriz o el array, como ustedes quieran, unidimensional de ventas por vendedor. A partir del número de vendedor ingresado hacemos la carga indirecta y lo que hacemos es acumular el importe ingresado con lo que hay en el vector inicialmente. También sabemos que con esto acumulamos. También necesitamos acumular el total comisionado por cada vendedor.
Por lo tanto, hacemos lo mismo en la matriz comisiones por vendedor. De esta manera, al importe ingresado por consola, lo multiplicamos por 0.1 para obtener el 10%, ¿sí? Y ahora sí, ese 10% lo acumulamos en la matriz de comisiones por vendedor. Este cálculo podría hacerse por 10 dividido 100 con una regla de 3 simple o simplemente de esta manera y obtenemos el 10%. También sabemos que vamos a necesitar calcular el promedio de las facturas, por lo tanto vamos a contar cuántas facturas se hicieron en una variable que nos hace de contador y vamos a acumular todos los importes en una variable que hace de acumulador. Con esto terminamos la carga de datos y el procesamiento inicial. Luego, como todo ciclo while, volvemos a pedir el número de factura para ver si es necesario comenzar nuevamente con el ciclo. Una vez que tenemos toda la carga de datos hecha, ingresamos número de factura igual a 0, el ciclo termina y salimos por acá. Entonces ahora vamos a empezar a mostrar los datos según lo que nos pide el ejercicio. El primer punto nos pedía saber cuál es el total de la caja del día. Esto lo hacemos a partir del uso de la variable acumuladora que hicimos en este punto, que nos va a permitir acumular todo lo que fue vendiendo. Este paso que está acá lo hicimos de manera sencilla. Podríamos haberlo hecho también recorriendo el vector de ventas por vendedor, de esta manera acumulando en una variable y mostrando por qué es lo mismo. Digamos, el vector ventas por vendedor está desagregado por vendedor, pero los importes son los mismos. Nosotros lo que hicimos fue simplificarlo y usar una variable total facturas y acumular el importe. El punto 2 nos pedía saber cuáles eran las comisiones por cada uno de los vendedores. Por lo tanto, lo que hacemos es recorrer el vector comisiones por vendedor y por cada una de las posiciones vamos a mostrar un mensaje en la pantalla accediendo directamente al vector en la posición que corresponde al índice en el momento del ciclo. El punto 3, un poquito más complicado, nos pedía saber cuál era el porcentual de cada vendedor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es recorrer el total de las ventas por vendedor dentro del array. Vamos a hacer un for de 5 veces o de 5 iteraciones. Y por cada iteración vamos a saber cuál es el porcentual de ese vendedor. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar también el total de las facturas, que fue lo que acumulamos anteriormente. En primer lugar, vamos a saber que el porcentual se calcula a partir de una regla de 3 simple, en donde sabemos que la venta del vendedor por 100 dividido el total nos va a indicar qué incidencia tuvo ese vendedor en el total de lo vendido. Por supuesto que tenemos que hacer algunas otras validaciones, porque es posible que ese vendedor no haya vendido nada, y si no hacemos la validación para evitar la división por 0, el sistema podría fallar y cerrarse. Por lo tanto, creamos una variable porcentual, nos aseguramos de que haya facturado algo, porque si no el porcentual ya va a ser 0, y si facturó, es decir, que el total facturado es mayor a 0, va a ser el cálculo porcentual, y lo último es mostrarlo por pantalla. Por cada vendedor va a hacer todos estos cálculos y lo va a mostrar por pantalla. Y por último, el punto 4, nos pedía saber cuál era el promedio de las facturas. En este caso, lo hicimos un poquito más sencillo. Nos aseguramos lo mismo que haya alguna factura hecha, porque puede ser que no se haya hecho ninguna factura. Por lo tanto, si hay alguna factura hecha, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje por pantalla, y el mensaje lo que va a hacer es simplemente hacer el cálculo del total de las facturas dividido la cantidad facturada. Si hicimos 10 facturas de 100 pesos, es 100 dividido 10, son 100 facturas de 10 pesos, ¿sí? Tenemos que sumar el total de las facturas, son 100 por 10 como total de las facturas, y dividido el total de las facturas. Esto nos va a dar, ¿sí?, a partir de este cálculo matemático, el valor promedio. Vamos a ejecutar este código y vamos a hacer algunas pruebas. Número de factura 1, número de vendedor 1, importe de la factura 100. Número de factura 2, número de vendedor 1, importe de la factura 300. Número de factura 3, vamos a ir con el vendedor 2, vamos a decirle que facturó 170. Y vamos a darle como número de factura 4. Número de vendedor 4, importe de la factura 1500.
número de factura 5, número de vendedor 3, importe de factura 150. Y ahora sí vamos a ponerle número de factura 0. Y aquí vemos que nos dice el total de la caja del día, 2.220 pesos. Si sumamos todo esto, probablemente nos dé 2.220 pesos. Las comisiones de cada uno de los vendedores, en este caso el vendedor 0 no hizo nada, no vendió nada, por eso tiene comisión en 0. Y luego sabemos que el vendedor 1, 40 pesos, el vendedor 2, 17, el vendedor 3, 15 y el vendedor 4, 150. Si sumamos todo esto, nos debería dar 222 pesos. Hacemos la cuenta y nos da 222 pesos, que es el 10%, ¿no?, del total de la caja. Por último, los porcentuales, en donde el vendedor 0 no vendió nada, por lo tanto su incidencia en el total de las ventas es 0. El vendedor 1 vendió el 18% total de las ventas, el vendedor 2 el 7%, el vendedor 3 el 6% y el vendedor 4 el 67%. El que más vendió fue el vendedor 4. Y si vemos, realmente es así, porque el vendedor 4 hizo una factura de 1.500 pesos. Y por último, el valor promedio de las facturas es 444 pesos. De esta manera, sumamos todas las facturas, lo dividimos por la cantidad y nos da este valor. Como vemos, esto es lo que esperamos en el ejercicio. Son todos los puntos de lo que nuestro cliente nos pide, en este caso el enunciado, y todo el procesamiento de datos hecho de esta manera. Bueno, espero haber sido claro con este ejemplo y en siguientes clases veremos otros temas.